Bienvenidos a esta nueva presentación de introducción a lo que es el sistema médico legal y el sistema de ciencias forenses. Mi nombre es Manuel Sotelo Trinidad, yo soy médico legista y me desempeño actualmente como gerente de la Oficina de Garantía de Calidad. El tema que desarrollaremos es el de cómo está organizado el sistema de administración de justicia. Y de esta manera ver cómo el Instituto de Medicina Legal y otras instituciones forman parte de este sistema que tiene como finalidad la del poder resolver diferentes tipos de conflictos, como señala la norma, entre particulares o entre estos con el Estado. A estos conflictos de diversa naturaleza se refiere como, por ejemplo, el hecho de que alguien me robe a mí mi celular o ingrese a una casa y robe a alguien sus pertenencias o pueda cometer una estafa. Diferentes conflictos que se dan y es entonces situaciones como estas las que llevan a las personas a acudir al sistema en búsqueda de esta situación en el medio de este conflicto, de aquella justicia que en el marco del derecho, de acuerdo a las normas, los operadores de justicia deben brindarnos. Yo veía hace un par de días, pero es una noticia que se repite, como una persona había sido asesinada en el momento en el que pretendieron robarle el celular y esta persona se opuso a ello. Para muchas personas tener un celular es un gasto, pero es un gasto que pueden solventar. Para otras, en cambio, es un bien que naturalmente es muy útil, pero les es difícil conseguir. Y entonces, en medio de esta situación, para esta persona de escasos recursos, perder el celular fue algo que en ese momento no aceptó, se resistió y el delincuente le disparó. La mamá de esta persona salía en un medio de televisión y lo que ella decía es, ya nadie me puede devolver la vida de mi hijo, nadie me lo puede devolver, pero lo que yo sí quiero, pero lo que yo sí deseo es justicia. Es decir, que las personas que le han hecho este daño y le han quitado la vida, ellos reciban la sanción por lo que han cometido. La justicia, entonces, aún en situaciones donde ya la vida no puede ser recuperada, sin embargo, es un anhelo humano que existe a lo largo de todo el tiempo y es justamente aquello que impulsa, es uno de esos impulsos básicos que buscan la creación y la necesidad de estos sistemas que buscan poner un orden en las sociedades dentro del marco de derecho. Vamos a revisar de una manera muy elemental para los compañeros que se incorporan, las compañeras, las compañeras que se incorporan dentro del instituto, cómo es que está organizado este sistema de justicia. Y la organización del sistema de justicia está señalado por el marco constitucional. Es decir, la forma como se organiza está dado en la Constitución. Y esta nos señala que
cuando una persona es víctima de algún tipo de daño, ya sea un daño material porque le chocaron el carro, un daño en su salud, porque una persona, por ejemplo, fue víctima de una agresión sexual, ¿no? O un daño en su vida, porque una persona fue asesinada como producto de una violencia. Cuando se producen este tipo de daños, la persona o sus familiares buscan justicia. Y al primer lugar donde acuden en esa búsqueda es ante la Policía Nacional, porque la Policía Nacional, aparte de tener la función de cuidar el orden interno dentro del país, tiene como función la de investigar este tipo de delitos. Esa investigación, la policía la reúne en un instrumento que se llama el atestado policial. Y el atestado policial es un poco un equivalente a lo que es la historia clínica, lo que es la historia clínica en el mundo médico. Porque en la historia clínica, en el mundo médico, cuando la persona va a tratarse de una enfermedad, aparecen en esta historia todos aquellos elementos, ¿no? Como el relato del paciente, los exámenes que se le realiza, ¿no? Todo aquello que sirve para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. En el sistema legal, el atestado es un equivalente porque en él se van a reunir todos los elementos, la denuncia, las pruebas, las pericias, que van a permitir determinar si el, este delito que es denunciado se cometió y en qué circunstancias se cometió. Pero la policía que inicia la elaboración de este atestado e inicia la investigación y que incluso en muchas situaciones detiene inmediatamente al acusado, sin embargo, no es función de la policía, sin embargo, no es función de la policía el determinar si el acusado fue el que cometió el delito o no. Esto es responsabilidad de una segunda instancia dentro de esta línea de investigación que es el fiscal. El fiscal, por ello, es entonces quien debe recibir esta investigación y definir si la persona acusada realmente los elementos de la investigación, las pruebas que se han reunido, son lo suficientemente coherentes para determinar que esta persona cometió el delito por el que se le acusa. Porque es cierto que es cierto también que en muchas circunstancias una persona puede ser acusada por situaciones o delitos que no necesariamente cometió. Y entonces el fiscal debe evaluar si los elementos con los que se cuenta son suficientemente sólidos para que él pueda realizar entonces la acusación. Y el fiscal, en medio de estas dos decisiones, entonces o archiva la denuncia, porque no hay pruebas suficientes, elementos que justifiquen la denuncia, o encuentra que en la investigación hay elementos que lo llevan a él a considerar que puede haberse producido un delito y entonces el fiscal acusa a la persona que ha cometido el delito ante el juez. Y este es un aspecto fundamental porque en realidad el juicio no lo va a iniciar el juez, sino el fiscal con su acusación. Finalmente, como estábamos refiriendo desde un principio, la persona que acude a realizar la denuncia lo que busca es justicia. Y esa justicia, esta persona la va a encontrar en la sentencia que va a emitir el juez. La justicia que buscamos
cuando vamos a hacer una denuncia por un robo, por un golpe, por un homicidio, un caso de violencia familiar, por diferentes situaciones. Esa justicia que buscamos nos la da el juez. La justicia nos la da el juez y nos la da en la sentencia que va a emitir, porque la sentencia del juez que tiene la justicia que estamos buscando va a tener una estructura en la que, por un lado, va a señalar un castigo para el agresor, por ejemplo, por haberme golpeado y haberme robado el celular, no, le va a poner una cantidad de tiempo para que pase un penal, por ejemplo, ¿no? Como una sanción. Y por otro lado, esta sentencia que emite el juez, donde está la justicia que estamos buscando, vuelvo a repetir, va a tener una segunda parte donde va a señalar una reparación. Generalmente es una reparación económica. Por haberme golpeado y haberme robado el celular, el juez le señala al acusado para que me fije una reparación, pues por 3.000 soles, digamos, ¿no? Que es lo que el acusado debe de resarcirme por el daño que me ha ocasionado. Entonces, en la sentencia del juez está la justicia, ya que buscamos, y en ella esta justicia se va a expresar a través de una sanción al agresor y de una reparación a la víctima. Ahora, en este proceso de administración de justicia, pudiera darse la situación que esta sentencia que emite este juez, esta primera sentencia que emite este juez, alguna de las partes no está de acuerdo. El acusado puede considerar que la sanción no es proporcional al daño que causó, o la víctima puede considerar que la sentencia no es lo suficiente como ella esperaba. Y entonces cuando el juez ha emitido la sentencia y las partes, el acusado y la víctima, pueden, alguno de ellos, considerar, o ambos, que la sentencia no es la adecuada, entonces pueden apelar esa sentencia. Es decir, pueden pedir que una instancia mayor, generalmente conocido universalmente como la doble instancia, revise esa sentencia y esta segunda instancia emita una sentencia que pudiera ser la sentencia con la que concluyera el proceso, ¿no? Y eso tendría entonces que verlo los jueces a los cuales se apela para la segunda instancia. Esta segunda instancia está conformada por los jueces que conforman la Corte Superior. En realidad, el juez que vio la primera instancia era un solo juez. Cuando se decide apelar a la segunda instancia, ya no es un juez, sino son tres jueces, por eso se le llama corte, que es la reunión de jueces, los que van a revisar, los que van a revisar esta sentencia para poder determinar si ante la apelación es adecuada esa apelación o no lo es. Es decir, volver a evaluarla o ratificarse en ella. Y esta Corte Superior, que está conformada por jueces, por tres jueces, se diferencia de una instancia de orden mayor que es la Corte Suprema, que es, digamos, la máxima instancia y a la que no llegan todos los procesos, sino solamente aquellos procesos que son declarados como complejos. Y la Corte Suprema ya no está formada por un juez, sino está formado por cinco jueces. Ahora, los jueces de la Corte Superior
o de la Corte Suprema, generalmente le llaman vocales, pero son en esencia jueces, ¿no? Y son ellos los que van a ir emitiendo las sentencias, donde, vuelvo a repetir, está la justicia que estamos buscando. Entonces, el sistema de administración de justicia, como vemos en la gráfica, está en realidad conformada por diferentes instituciones, porque la Policía Nacional depende, es dirigida por el director general de la policía, que a su vez es nombrado por el ministro del Interior. El sistema de los fiscales, en sus diferentes niveles jerárquicos, está estructurado dentro de una institución autónoma que es el Ministerio Público, que es presidido por el fiscal de la Nación. Por otro lado, los jueces, también a lo largo de toda su estructura jerárquica, son presididos por uno de los vocales, por uno de los jueces de la Corte Suprema, que se reúnen entre ellos, los diferentes vocales supremos, para elegir entre ellos, cuál va a ser el presidente de la Corte Suprema, que va a ser la cabeza del Poder Judicial, ¿no? O sea, cada 2 años se designa un presidente de la Corte Suprema, una cabeza del Poder Judicial, y cada 3 años se designa entre los fiscales supremos a uno de ellos, que es el fiscal de la Nación. Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario, donde están los penales, donde los sentenciados por los delitos que han cometido a nivel nacional están reunidos bajo el INPE, depende del Ministerio de Justicia. O sea, 3 instituciones totalmente independientes, 3 instituciones totalmente separadas entre sí, en el sentido de que tienen autonomía y diferentes funciones, están unidas por un proceso único, que es el proceso de la administración, que es el proceso de la administración de justicia, ¿no? Entonces, vemos acá cómo tenemos nosotros en esta organización del sistema de justicia un modelo en el que instituciones independientes entre ellas, porque el Ministerio del Interior es totalmente diferente, independiente, por ejemplo, del Poder Judicial o del Ministerio de Justicia, están unidas por el proceso de administración de justicia. Ese sistema, entonces, vemos que está conformado por instituciones que asumen roles especialmente eh, específicos en el proceso y funciones que van a tener un nivel de participación muy diferente. En este sistema de justicia, la Fiscalía, que está dentro del Ministerio Público, está también en el marco de una investigación, en el marco de la investigación eh, que ha tenido en los últimos años un cambio en la forma como se da este proceso, una función, la Fiscalía o Ministerio Público está asumiendo una función especialmente importante dentro de lo que se conoce ahora como el nuevo Código Procesal Penal. Y en esa nueva función, la policía, que inicialmente partía iniciando la investigación, ahora lo hace bajo la conducción de la fiscalía. O sea, el fiscal que anteriormente, como le refería, esperaba primero la investigación policial, en el nuevo Código Procesal Penal va a participar
de la investigación desde un primer momento. Y por otro lado, el juez que en el procedimiento anterior buscaba determinar hasta qué punto ciertos elementos de la investigación pudieran ser todavía eh, eh, motivo de precisiones, y para ello el juez disponía ciertas investigaciones. En el nuevo Código Procesal Penal, el juez se vuelve ya no un investigador, sino aquella autoridad que de una manera objetiva va a escuchar los elementos que la fiscalía, junto con sus peritos, es decir, el Instituto de Medicina Legal, y junto con la policía, ¿no? Han logrado tener como pruebas de que el delito se cometió. Entonces la fiscalía cobra un rol fundamental en la investigación y la acusación, y el juez es un juez que va a ser más bien alguien que tenga la función de emitir una sanción o no según los elementos que se le presenten, ¿no? Este modelo implica que los tiempos, los procesos que se dan en la investigación sean acotados, sean tiempos que se establecen y deban de cumplirse dentro de los plazos que la ley ha señalado para ellos. Investigaciones que en años anteriores pudieran durar pues 5, 10, 15, 20 años, en el nuevo Código Procesal Penal ya no se dan, porque los procesos están acotados, están limitados en el tiempo, y si el fiscal o el juez no cumplen con estos procesos, al igual que la policía o los peritos, ¿no? Son objetos de observaciones y sanciones. Por eso el modelo busca ser oportuno, eficiente y acercar esa oportunidad a el componente de justicia para que ésta tenga el valor que buscan las personas que acuden al sistema. Es cierto que básicamente las instituciones que conforman el sistema de justicia están dados por estas cuatro instituciones que hemos mencionado. Pero la Constitución señala que también forman parte del sistema de justicia, aunque ya no directamente, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es otra institución autónoma que está encargada del cumplimiento de la protección de los derechos de las personas. Por otro lado, forma parte también del sistema de justicia, pero como mencionábamos, no directamente, la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Es esta nueva institución encargada de nombrar a los jueces y los fiscales y periódicamente evaluarlos, ¿no? O sea, si yo quiero ser juez o yo quiero ser un fiscal, yo tendría que postular a la Junta Nacional de Justicia cuando ésta elabora los periodos de exámenes de evaluación, y si apruebo los exámenes, podría ser un juez o un fiscal, ¿no? Y ser periódicamente evaluado y ratificado o no por esa Junta Nacional de Justicia. Otra institución, otra tercera institución, es la Academia de la Magistratura, que está encargada de, como lo dice su nombre, capacitar a los magistrados. Y los magistrados son los jueces y los fiscales. Y la academia tiene como función la de actualizar los conocimientos. Finalmente, otra cuarta institución, de acuerdo a la Constitución, que forma parte del sistema de justicia, es el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional ya no ve los derechos como la Defensoría del Pueblo, o no capacita,
ni nombra a los jueces y fiscales, sino se ocupa de las leyes. Hace un control sobre las leyes que pueda emitir el Congreso o el Ejecutivo por delegación del Congreso para ver si estas leyes se ajustan al derecho, se ajustan a las normas constitucionales. O sea, el Tribunal Constitucional lo que ve son las leyes. Entonces, en el marco de la forma como está organizado el sistema de justicia en el país, hemos visto en un primer momento cómo tenemos a 4 operadores directos, a la policía, al fiscal, al juez y al INPE, donde están los penales. Pero hemos apreciado que también forman parte del sistema de justicia estas otras 4 instituciones, ¿no? Como mencionábamos, a la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos de las personas, el Tribunal Constitucional, que ve las leyes, la Junta Nacional de Justicia, que nombra y evalúa a los jueces y los fiscales, y a la Academia de la Magistratura, que es la que capacita a los jueces y fiscales. Por otro lado, si observan en la parte inferior, la Constitución señala que dentro del marco del sistema de justicia existe también aquello que se conoce como justicia consuetudinaria, que es la justicia que se da a través de la forma como socialmente se han organizado determinadas comunidades, ya sean comunidades andinas, comunidades nativas, comunidades selváticas, que ajenas al ámbito occidental tienen sus propias formas de organización, tienen sus propias formas de administrar la justicia en sus comunidades, ¿no? Ya sea a través de sus APUs, de sus líderes comunitarios, y que no están ligadas al ámbito occidental porque mantiene una tradición que hace que ellos vean en estas autoridades, en estos APUs, quiénes son los que para ellos deben administrar la justicia. Entonces, la Constitución permite que estas comunidades nativas, campesinas, eh, selváticas, andinas, puedan administrar su propia justicia siempre y cuando esa administración de justicia no viole los derechos humanos de las personas de esa comunidad, no viole los derechos fundamentales de las personas de esa comunidad. Por ejemplo, no pueden sancionar a alguien a quemarlo, por ejemplo, ¿no? Porque eso viola los derechos humanos de esta persona. O sea, pueden administrar justicia, pero dentro de un marco de respeto dentro de un marco de límite, ¿no? A estas situaciones de derechos humanos. Por otro lado, están en el otro extremo, en la parte superior, lo que nosotros apreciamos como las cortes internacionales, que ya son cortes supranacionales y forman parte también de los sistemas de justicia en el país, porque determinados casos que han llegado hasta la Corte Suprema, la última instancia, de justicia en el Perú, la Corte Suprema, y los ciudadanos han considerado que no se les ha hecho justicia, pueden acudir a estas cortes internacionales para pedir el que éstas evalúen si efectivamente la justicia a la que ellos aspiraban eh, se les ha brindado o no. Entonces, dentro de las cortes internacionales tenemos un sistema internacional que está conformado por
sistemas regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sistemas de orden ya internacional como la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas o la Corte de la Haya, que también forma parte del sistema de Naciones Unidas y son instancias a las cuales pudiera acudirse en situaciones excepcionales cuando se considera que la justicia en el Perú, una vez que ha llegado a la Corte Suprema y ha emitido la sentencia que se entendía como la sentencia última y final, no es para ellos la justicia que estaban buscando, ¿no? Entonces, vemos cómo dentro del escenario de la justicia tenemos un marco nacional de operadores directos, la policía, la fiscalía, el juez y los penales, ¿no? Por otro lado, hemos visto estas otras cuatro instituciones, la Defensoría, el Tribunal, la Junta Nacional y la Academia, como instituciones que soportan y apoyan el sistema de justicia y los dos extremos de la justicia que en nuestro país miran hacia lo interno, que es la justicia de los pueblos nativos, la justicia consuetudinaria, y la justicia que mira fuera del país, que es la Corte que está conformado por las Cortes internacionales, ¿no? Ese es, digamos, el escenario donde cómo se organizan estos sistemas de justicia y mencionábamos la importancia del nuevo Código Procesal Penal, porque ahí, en este nuevo escenario, uno de los aspectos que se vuelve fundamental es la necesidad de las pruebas, del tener pruebas. Hay tres elementos que son fundamentales dentro de este nuevo sistema del Código Procesal Penal. Uno de ellos es que la policía va a apoyar ya al fiscal y a los peritos, es decir, que el fiscal es el que va a dirigir la investigación, ese es uno de los elementos. El segundo elemento es que las pericias tienen que aportar los peritajes, tienen que aportar las pruebas, y entre esos peritajes, uno de ellos es el examen médico legal, ¿no? Y por otro lado, que el juez tiene que valorar este tipo de pruebas en una audiencia única que es el juicio oral. Entonces, si tenemos una víctima de una agresión sexual que denuncia estos hechos, entonces estos elementos tienen que ser evaluados y probados, entre otros, por el examen justamente que se realiza, el examen médico que se realiza de la víctima. Naturalmente no solamente es el examen médico, pues es un examen toxicológico, si le han dado una droga, un examen biológico en la búsqueda de espermatozoides, ¿no? Un examen psicológico para ver la afectación emocional que puede presentar. O sea, las pericias pueden ser muy diversas para buscar sustancias tóxicas o las pruebas de ADN. Todas estas pruebas, el perito las va a buscar en el examen que va a emitir a través de un peritaje, ¿no? Que es el que va a ser elevado justamente por el fiscal y en el que, de acuerdo a la teoría del caso que elabore el fiscal, estas pruebas van a apoyar esa teoría del caso que se va a presentar en una audiencia oral. Y en esa audiencia oral, el perito debe explicar con claridad, con detalle, ¿no? Y con seguridad las pruebas que ha presentado a través de los exámenes que ha realizado, ¿no? En la audiencia oral se le pregunta, tanto por la parte de la defensa del acusado como por parte del fiscal y por los miembros del tribunal, los procedimientos, los hallazgos y las conclusiones, la forma como llega a las conclusiones que él sustenta en el peritaje como elementos de prueba.
Esta es, pues, la organización actual del sistema de justicia que queríamos brindarles para conocimiento de todos ustedes. Les agradezco mucho su atención y espero tener la oportunidad de poder coordinar, conversar y poder en cualquier momento intercambiar información sobre estos temas en la medida que ustedes lo deseen. Muchas gracias.